En el corazón de la noche, algo acecha. Un depredador sin rostro, una leyenda nacida del terror. Desde los campos de Puerto Rico hasta las vastas extensiones de Texas, su sombra se ha cernido sobre nosotros por décadas. Animales desangrados, sin una gota de sangre. Testimonios aterrorizados. Y la pregunta que aún nos persigue: ¿qué es el chupacabras? Este no es un cuento. Esto es la búsqueda de una verdad que el mundo ha intentado ignorar. Preparen sus mentes. La cacería ha comenzado. Las mañanas en el campo puertorriqueño suelen estar impregnadas de la promesa de un nuevo día. El rocío sobre la hierba, el murmullo de la vida despertando. Pero en 1995, esa promesa se vio brutalmente quebrantada. Fue un amanecer que no trajo consigo la luz, sino la sombra de un horror inimaginable. Un horror que se arrastraría desde las entrañas de la isla para sembrar el pánico, no solo en Puerto Rico, sino en todo el continente americano y más allá. Lo que comenzó como un rumor susurrado entre los rancheros y agricultores, pronto se convertiría en una leyenda moderna, un críptido tan fascinante como aterrador: el chupacabras. Antes de que existiera el nombre, existía el miedo. Los ataques iniciales no fueron atribuidos a ninguna criatura conocida. Los animales de granja, cabras, gallinas, conejos, eran encontrados muertos en circunstancias macabras. Lo que más desconcertaba no era la pérdida en sí, sino la peculiaridad de las muertes. No había signos de lucha salvaje. No había desgarramiento de carne ni consumo del cadáver, algo típico de depredadores conocidos. Los cuerpos estaban intactos, pero con una característica escalofriante y consistente. Habían sido completamente desangrados, como si una aguja invisible hubiera succionado cada gota de vida de sus venas. Los veterinarios, los zoólogos e incluso la policía se quedaron perplejos. ¿Qué depredador natural poseía tal método? Los pumas, los coyotes, los perros salvajes, todos dejan huellas distintas de su paso. Desgarres, mordeduras, rastros de sangre y lucha. Pero aquí, el escenario era de una limpieza perturbadora, casi quirúrgica. Solo 2 o 3 pequeñas perforaciones, a menudo en el cuello, eran la única evidencia visible de la causa de la muerte. La ausencia total de sangre en los animales y en el suelo circundante desafiaba cualquier explicación lógica. La ciencia no tenía una respuesta, y en ese vacío de conocimiento, el folclore y la imaginación colectiva comenzaron a tejer una historia. Fue en Canóvanas, Puerto Rico, donde el terror tomó forma y nombre. Una mujer, Madeline Tolentino, describió haber visto una criatura que no encajaba en ningún manual de zoología. Su testimonio fue la chispa que encendió la hoguera. De repente, la criatura tenía un rostro, o al menos una descripción, y con ella, un nombre que resonaría con una fuerza aterradora: el chupacabras. La palabra se extendió como un virus, alimentada por el miedo y la necesidad de comprender lo inexplicable. ¿Era posible que una bestia legendaria, surgida de mitos ancestrales, hubiera cobrado vida? La respuesta, para muchos, era tan simple como aterradora. Sí, y era real. Las descripciones de Madeline Tolentino fueron el catalizador, pero no la única evidencia. Otros testigos, en los días y semanas que siguieron, comenzaron a relatar encuentros similares. Las historias se fusionaban para pintar un retrato aterrador. Una criatura de aproximadamente 1,20 metros de altura, que caminaba erguida sobre 2 patas. Su piel era una mezcla extraña de lo que parecía ser cuero grisáceo y escamas verdes, con grandes ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Lo más distintivo, sin embargo, era una hilera de espinas afiladas que se extendían desde el cuello hasta la base de la cola, y unos brazos largos terminados en garras intimidantes. No era un perro, no era un coyote. Era algo completamente nuevo y terrorífico. El pánico se apoderó de Puerto Rico.
Los medios de comunicación, primero escépticos, no pudieron ignorar la creciente ola de reportes. Los noticieros locales cubrían los ataques casi a diario, y los periódicos publicaban las descripciones de los testigos, alimentando la fascinación y el miedo del público. La gente comenzó a armarse, a instalar trampas. Las noches ya no eran para dormir, eran para vigilar, para escuchar cualquier ruido extraño. La criatura se había convertido en una obsesión nacional, una especie de fantasma moderno que encarnaba el miedo a lo desconocido. ¿Cómo podría un animal así, tan singular y aparentemente tan efectivo, existir sin haber sido descubierto antes? Mientras el misterio se profundizaba, las teorías comenzaron a surgir. Algunos expertos en vida silvestre intentaron explicar los ataques como el resultado del trabajo de perros salvajes o coyotes. Señalaron que los coyotes, especialmente en zonas con escasez de alimentos, pueden ser muy eficientes cazadores. Pero esta explicación no lograba responder la pregunta central, la falta de sangre. Los animales encontrados no tenían las heridas desgarradas que dejaría un depredador, y la ausencia de sangre desafiaba las leyes más básicas de la depredación animal. Un coyote no se detiene a drenar a su presa, simplemente la consume. Otras teorías se adentraron en el reino de lo paranormal y la ciencia ficción. Una de las explicaciones más populares y escalofriantes sugería que el chupacabras era el resultado de un experimento genético fallido o de una mutación. Quizás alguna agencia gubernamental o una corporación farmacéutica había creado una bestia de laboratorio que escapó de su confinamiento. Esta teoría se vio alimentada por la existencia de instalaciones de investigación en la isla y por el hecho de que el terrorífico ser parecía tan diseñado para el asesinato. Sus características, las espinas, las garras y sobre todo ese método de exsanguinación parecían demasiado perfectas para ser producto de la naturaleza. Pero la teoría que realmente capturó la imaginación del público fue la que lo vinculaba con los objetos voladores no identificados. En los meses previos a los ataques del chupacabras, había habido un notable aumento en los reportes de avistamientos de ovnis en la región. Para muchos, no podía ser una coincidencia. La criatura no era de este mundo. Era un visitante de otro planeta, tal vez un ser alienígena enviado para recolectar muestras biológicas, o una mascota alienígena extraviada. El chupacabras se convirtió de la noche a la mañana en el eslabón perdido entre la criptozoología y la ufología. Se había transformado en un fenómeno de culto, una figura que representaba lo que muchos temían en la era de la exploración espacial, que no estamos solos, y que lo que existe ahí fuera podría ser mucho más oscuro de lo que jamás imaginamos. El chupacabras, una vez un terror local en la isla de Puerto Rico, no tardó en cruzar el océano. Los avistamientos y ataques comenzaron a reportarse en la parte continental de América, desde México hasta el sur de Estados Unidos. La criatura se había convertido en un fenómeno global. Pero en estos nuevos territorios, el chupacabras no siempre se parecía a la bestia descrita en Canóvanas. Las nuevas descripciones hablaban de una criatura con el cuerpo de un perro o un coyote, pero con una piel grisácea y extrañamente sin pelo, con una joroba pronunciada en la espalda y dientes protuberantes. Estas criaturas, a menudo encontradas muertas, no se parecían en nada a la bestia bípeda con espinas de la leyenda original. Fue en Texas, particularmente, donde el misterio tomó un giro inesperado. En granjas y carreteras, la gente empezó a encontrar los cuerpos sin vida de estos supuestos chupacabras. Las pruebas de ADN se volvieron una herramienta crucial. ¿Eran realmente una nueva especie o una criatura alienígena? Los resultados fueron, para muchos, profundamente decepcionantes. El ADN no pertenecía a ninguna criatura mítica, ni a un experimento de laboratorio. Pertenecía a animales que ya conocíamos: coyotes. En algunos casos, zorros. Los científicos y biólogos ofrecieron una explicación que, si bien carecía del glamour del mito, tenía una base sólida en la realidad. Las criaturas eran simplemente coyotes, zorros o perros callejeros que padecían una enfermedad parasitaria, la sarna sarcóptica.
Esta afección provoca una pérdida de pelo severa, la piel se vuelve gruesa y grisácea, y en etapas avanzadas, la debilitación del animal lo obliga a buscar presas fáciles, como el ganado de una granja. Aunque la sarna no explica los misteriosos métodos de exsanguinación, sí explica la apariencia de las criaturas que se encontraron muertas. Estas bestias, debilitadas y demacradas, bien podrían haber sido las responsables de los ataques más recientes, y su aspecto grotesco, sumado al pánico colectivo, fue suficiente para que la gente las bautizara como chupacabras. Pero la explicación científica solo aborda una parte del enigma. No hay evidencia de que la sarna estuviera extendida en Puerto Rico en 1995 de la forma en que lo está ahora. Y la descripción original, la de la criatura bípeda y espinosa, no se alinea con la de un coyote sarnoso. Las teorías de la conspiración persisten. ¿Fueron las criaturas de Texas una simple distracción? ¿Una forma conveniente de desacreditar los avistamientos originales? ¿O acaso el término chupacabras se ha aplicado erróneamente a diferentes fenómenos en distintos lugares, fusionando leyendas de maneras que confunden la verdad? La verdad, para muchos, es que el chupacabras no es solo una criatura, sino una manifestación del miedo. En un mundo lleno de incertidumbre, con enfermedades que mutan y el temor a lo desconocido, el chupacabras se convirtió en un símbolo. Un símbolo que nos recuerda que no importa qué tan avanzada sea nuestra ciencia, siempre habrá un rincón oscuro donde algo desconocido acecha. En última instancia, el misterio del chupacabras se asienta sobre dos pilares: el terror inicial de Puerto Rico y la posterior aparición de criaturas sarnosas en el continente. La pregunta es, ¿son estos dos fenómenos el mismo, o hemos confundido dos misterios distintos bajo el mismo nombre? Es posible que el pánico original en Puerto Rico haya sido provocado por algo que aún no hemos comprendido del todo. Tal vez una especie aún no documentada, un experimento secreto o una simple histeria colectiva que, con el tiempo, fue absorbida por la explicación más conveniente y científica. Pero el legado del chupacabras no radica en su verdadera identidad, sino en el impacto que ha tenido en nuestra cultura. Ha inspirado películas, series de televisión, videojuegos y un sinfín de investigaciones que, en su búsqueda de la verdad, han revelado mucho sobre nosotros mismos. El chupacabras nos habla de nuestra necesidad de creer en algo más allá de lo mundano. Nos recuerda que, a pesar de todos los avances tecnológicos y el conocimiento que hemos acumulado, el mundo sigue siendo un lugar de maravillas y de horrores inexplicables. Testimonios de avistamientos continúan llegando de todos los rincones del planeta. Desde las selvas de Brasil hasta las áreas rurales de Rusia, se reportan ataques misteriosos y encuentros con criaturas que no se ajustan a ninguna descripción conocida. Para muchos de los que han visto algo en la oscuridad, la explicación científica es insuficiente. Para ellos, el chupacabras no es un mito, no es una enfermedad, sino una realidad palpable. Es un depredador, un fantasma o un experimento que sigue vagando por el mundo, acechando en las sombras, esperando el momento de atacar de nuevo. A pesar de que los científicos han cerrado el caso para la mayoría de los hallazgos recientes, la criatura original, la que aterrorizó a Puerto Rico con sus ojos rojos y sus afiladas espinas, nunca ha sido capturada ni identificada. Se ha convertido en un fantasma, una sombra en la historia de la criptozoología, un enigma que desafía toda lógica. Y tal vez, ahí radica la verdadera magia de la leyenda. El chupacabras es un recordatorio de que siempre habrá preguntas sin respuesta, un vacío de conocimiento que solo puede ser llenado por el misterio y el terror. Mientras las noches en el campo sigan siendo oscuras y los animales sigan muriendo en circunstancias inexplicables, el chupacabras vivirá. No solo en los libros y las películas, sino en el corazón de la gente que aún teme lo que se esconde más allá de la luz. Es el depredador invisible, el fantasma de la duda y la prueba de que lo que no podemos explicar es lo que realmente nos hace humanos. Si este viaje al misterio del chupacabras te ha mantenido al borde del asiento, no olvides darle me gusta a este video.
suscribirte a nuestro canal para más documentales asombrosos y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios más grandes del mundo. Deja un comentario abajo y cuéntanos, ¿crees que el chupacabras es real o es solo una leyenda urbana? Nos vemos en el próximo video.